Bienvenidos a esta segunda clase de la asignatura de herencia de procesos. En el día de hoy les vamos a dar continuidad a lo que es la unidad 1, o sea que hoy en la semana 2 vamos a concluir nuestra primera unidad. Y me gustaría saber de ustedes qué recuerdan de lo que dimos la clase pasada. Hablamos de la definición de gerencia de procesos. Ok. Decíamos que la gestión de procesos es una forma sistemática de identificar y comprender y aumentar el valor agregado de los procesos de la empresa. Esto se hace para cumplir con la estrategia de negocio y elevar el nivel de satisfacción de los clientes. Excelente. ¿Qué otra cosa más tratamos, aparte de que el concepto de la gerencia o gestión de procesos? A ver si recuerdan. También vimos los antecedentes. ¿Cuáles? A ver si me pueden mencionar alguno. De los antecedentes vimos la división del trabajo de Adam Smith. Ok. ¿Quién más quiere aportar? Aparte de Diana. Gloria, Mareni, Oscar. ¿No estudiaron? Recuerden que la participación es sumamente importante para el debate y el enriquecimiento de la docencia. Además, no solamente es la voz del docente que se debe escuchar, sino también ustedes tienen opiniones propias e indagaciones propias que pueden coincidir o no con lo que el docente les imparte. En el día de hoy dijimos que íbamos a hablar, a continuar la unidad 1 y nos quedamos en lo que es la parte de la teoría del sistema. ¿Alguien pudo escudriñar o leer el material que dejamos en el aula virtual? Bueno, de lo que yo pude ver, decía que era importante la visión del sistema en la gestión de los procesos, ya que se fundamenta en conceptual, en lo que es práctico, y también que la visión del sistema nos ayuda a entender que un cambio en un proceso afectará a toda la organización. Eso es correcto. ¿Qué más investigaron? ¿Nadie más? Bueno, entonces vamos a seguir, señores. Hoy, dando continuidad a la unidad 1, vamos a continuar, como bien dijo Diana, con lo que es el aspecto o el aporte que hizo la teoría general del sistema a la gestión de procesos. La teoría general del sistema obviamente tuvo un creador, y este fue el austríaco Ludwig von, el cual en 1940 concibió esta teoría para proporcionar un marco teórico práctico a las ciencias naturales y a las ciencias sociales. ¿Qué propiedades trae esta teoría? Ludwig entiende que todo lo que compone una empresa tiene que estar alineado con la misma visión.
y por ende entiende que los sistemas ocurren y se estudian de manera global, involucrando a todos los que interactúan en él. Es decir, que nada se puede dar por contado ni tomarse por separado, sino que la opinión de cada ente de la organización es sumamente importante para el desempeño de la misma. Esta teoría tiene 3 premisas. La primera premisa tiene que ver con que las tareas tienen un fin específico y es cumplir con el objetivo que plantea la organización o la jerarquía superior a la que se pertenece. Es decir, que toda tarea viene dada por un orden jerárquico, desde el mayor hasta el menor. La segunda premisa es sumamente importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las funciones que cada organización o grupo de personas desempeña dentro del sistema. Y es decir, que lo que el sistema produce o lo que el sistema da a la empresa debe tener acceso, todo el mundo debe tener acceso al mismo y disfrutar de los beneficios que ofrece el sistema. Estamos hablando, claro, desde el punto de vista teórico-práctico de la organización. La tercera premisa tiene que ver con la influencia que ejerce el sistema en la estructura de las funciones que tiene la organización. Es decir, que todo departamento, todo grupo de personas dentro de la organización debe obedecer a las normas que rigen la empresa. Es decir, que nadie debe actuar por su propia cuenta, sino más bien debe regirse por las normas estandarizadas que tiene la empresa. ¿Cuáles aportes trae esta teoría a la gestión de procesos? Pues trae como consecuencia la especialización del trabajo. Es decir, que anteriormente todos los empleados no tenían una función específica y te sacaban de un departamento para llevarte a otro a realizar la función que le compete a otro o por ausencia de determinada personal, pues y vivían rotando de posiciones a los empleados. Entonces, a raíz de la teoría del sistema, se trae como consigo el aporte de que el empleado debe especializarse en un área específica. Y por ende, esto trae como beneficio la parte de capacitación, la parte de segregación de funciones. Es decir, que solamente un determinado personal puede realizarla en un departamento específico o una posición específica. Obviamente, esta teoría produce también un lenguaje científico, técnico, en el aspecto de la producción o el aspecto de la organización. Más bien, todo el mundo tiene que estar involucrado y debe entender lo que se está tratando dentro de la empresa. Es decir, que se creó un lenguaje universal dentro de la organización, de manera que todo el mundo debe conocer los componentes con los que se maneja la organización o el área en que se desempeñan las funciones. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo claro? O si alguien quiere hacer algún aporte al respecto. De mi parte, todo claro, maestro. Perfecto. Seguimos entonces. Otra de los aportes que trajo consigo la teoría general del sistema es la reducción de los sistemas complejos o totalitarios que se realiza, con el cual se
se hacían las labores. Es decir, en vez de tener al empleado como un todo, los transforman en una composición dinámica de manera que solamente el empleado atiende a funciones específicas y técnicas, de manera que en vez de utilizarlo en todas las posiciones, pues se le ayudó a especializarse en un área específica. Y por ende, trajo como consecuencia que los empleados de las áreas conocieran en toda su extensión la composición técnica o el trabajo de un área sin tener que intervenir en las demás. Es decir, que trajo como consigo la especialización de las funciones en el trabajo. Obviamente esta teoría produce muchos planteamientos o paradigmas diferentes a lo que las ciencias clásicas del momento producían. Es decir, que la teoría general del sistema se sitúa o nace como una ciencia emergente para su época. Habiendo visto este pequeño resumen de lo que es la teoría general del sistema, ahora vamos a ver lo que es la parte de la racionalización del trabajo. Ustedes si se recuerdan que habíamos hablado anteriormente sobre Frederick Taylor y Fayol. Pues ahora vamos a ver un poquito más a fondo lo que es el trabajo del señor Frederick Taylor en lo que tiene que ver con la industrialización y la gestión de procesos ya para su época. Taylor, como les dije, era un creyente de que el trabajador en la fábrica podía mejorar su eficiencia si realizaba un trabajo de manera eficiente y correcta. Es decir, a Taylor le gustaba hacer estudios de tiempo y movimiento, es analizar la forma en cómo el empleado distribuía su tiempo, cuáles eran los movimientos que ejercía y ver cuál era su nivel de fatiga. Y entonces, sumado a todo esto, él con unas métricas que él tenía, él determinaba la eficiencia en el trabajo de este empleado, qué tanto producía este trabajador para la empresa. Entonces, por eso de ahí creo lo que se llamó la organización racional del trabajo. ¿En qué consiste esta organización racional del trabajo? Es un estudio sobre la fatiga humana, es decir, que él analizaba cuál era el efecto que tenía la fatiga en el aumento o la disminución de la productividad y en la calidad del trabajo que realizaban los obreros de la época. ¿Cuál era el objetivo fundamental de este estudio? De eliminar los movimientos que producen la fatiga en el trabajador. Ese era su objetivo, esa era la meta que él tenía con ese estudio. Obviamente que para hacer esto, él tuvo que basarse en la administración científica y adoptando 4 principios teóricos sobre lo cual tenía que basar su estudio, que era la planeación, la preparación, el control y la ejecución del trabajo. Ahora bien, ¿en qué consiste la planificación o la planeación? Consiste obviamente, en reemplazar los métodos informales de trabajo, es decir, crear todo un esquema de trabajo estandarizado, monitoreado y cuantificado. Obviamente que para hacer todo esto tenía que hacer una programación previa al día a día del trabajo. Es decir, que
lo que el trabajador iba a hacer en su día a día no se podía improvisar, o sea, tenía que estar dentro del marco de la programación que se determinaba en la gerencia de producción. Obviamente que esta programación, todo estuvo basado siempre en el método científico. La preparación, obviamente, consiste en seleccionar, entrenar y desarrollar a cada trabajador de acuerdo a lo que se planifica. De manera que teniendo esto bien definido, pues se pasa a lo que es la parte de control, que tiene que ver con asegurar que se ejecute todo el trabajo conforme a las políticas y normas que se establecen en la organización o en el plan que se ha previsto para estos fines. Y luego que entonces se planifica, se prepara y se controla, entonces viene lo que es la ejecución del trabajo, es decir, dividir el trabajo de manera equitativa entre todos los mandos directivos, los trabajadores y subalternos que tienen que ver con la aplicación de dichos principios. Es decir, que hay que planificar el trabajo y el desempeño de las tareas para el logro de los objetivos que tiene la empresa establecido en el día a día o en los compromisos que tiene con los clientes. Esto así era que lo compilaba Taylor en su estudio de tiempo y movimiento. Aquí podemos ver una muestra de cómo se ejercía la línea de producción en ese momento. Estamos hablando de principios del siglo XIX. Aquí vamos a ver ahora un pequeño paralelismo entre Taylor y Fayol, aunque ambos, déjenme decirle que ambos estudiaban, o sea, realizaban los mismos estudios, o sea, tenían la misma visión de eficiencia en cuanto al trabajo, en cuanto a la organización, en cuanto a calidad. Pero uno se enfocaba de una manera diferente al otro. Profesor. Sí. Dentro de esa teoría de Taylor, en el análisis del trabajo y de estudio del tiempo y movimiento, él creía que al estudiar el tiempo y movimiento de los trabajadores, se podían eliminar esos movimientos que fueran inútiles o los tiempos muertos. Sí, en esencia eso era lo que él buscaba, porque él observaba que la producción no salía con suficiente calidad, se desperdiciaba mucho material, el costo de producción se incrementaba, pero sobre todo esto no se cubría la demanda que tenía la empresa en su momento con respecto a lo que los usuarios o clientes demandaban en esa época. O sea, siempre la producción estaba por debajo de la demanda, cuando debería ser todo lo contrario. O debe cubrir la demanda o sobrepasarla. Sí, me llamó mucho la atención eso del estudio de la fatiga humana que él hizo, porque según esa teoría, la fatiga humana, usted sabe que tiene un efecto de disminución en la producción, y él hizo mucho énfasis en eso, para que haya calidad en el trabajo. O sea, su objetivo era que se eliminaran esos movimientos dentro de la empresa que produjeran fatiga. Ok. Perfecto. Taylor también se preocupó por crear un sistema de producción basado en la intensificación del ritmo de trabajo, es decir, que el ritmo sea dinámico, o sea progresivo. Cuando hablamos de intensificación, hablamos de que sea ágil el proceso, que no sea tan complejo. O sea, siempre se mantuvo en la búsqueda de la eficiencia
al más alto nivel. También los estudios de Taylor se basaron científicamente y no en la práctica empírica, es decir, que todo estuvo soportado por teorías con antecedentes previos para no improvisar, es decir, que todo fue previamente planificado y con todo el rigor científico que para el tiempo requería. Otro análisis, como le decía, que ambos tienen, se enfocaban sus estudios en la misma problemática, pero lo veían con un punto de vista diferente. Cada uno lo veía a su manera. Taylor realizaba sus estudios desde el nivel de los obreros, o sea, empezaba desde la plataforma, desde abajo, desde la base, hasta la gerencia. En cambio, Fayol lo hacía al revés, desde la gerencia hacia los obreros. Es decir, que él empezaba a analizar la eficiencia a partir de la gerencia hasta terminar con los obreros. En cambio, Taylor realiza sus estudios en base a tiempo y movimiento y selección del personal, mientras que Taylor presta más atención a lo que son las tareas administrativas. O sea, se enfoca más en el aspecto gerencial de la producción. Entonces ahora vamos a pasar a otro ámbito de esta unidad que tiene que ver con la producción en masa. Luego de que Taylor y Fayol discutieron, analizaron y pusieron en práctica cada uno de sus estudios, uno basado en la parte operacional, mientras que otro se basaba en la parte administrativa. Uno que supo aventajar o sacar provecho de esta confrontación fue el señor Henry Ford, el cual para ese momento era un próspero empresario, un emprendedor nato, y se embarcó lo que es en la producción de automóviles. Su visión era dotar a cada norteamericano con un automóvil a bajo costo y que sea funcional, pero que sobre todo las personas tengan el poder adquisitivo para adquirirlo. Entonces, de ahí parte el concepto de la producción en masa o consumo en masa. Aquí, para que esto pueda hacerse una realidad, los obreros de Henry Ford ganaban el doble de lo que el promedio de los trabajadores de la época en ese entonces podía consumir. O sea, que él le pagaba el doble de lo que ellos consumían. Él entendía que con este modelo iba a tener un crecimiento sostenido e indefinido la economía, pero sobre todo también su capital financiero se iba a incrementar en esa misma época. ¿Cuáles fueron los principios fundamentales de la producción en masa que introdujo Henry Ford? Primero, hacer una producción estándar, es decir, fabricar exactamente los mismos modelos para todo el mundo, sin excepción. O sea, que el mundo en esa época automovilístico, como lo vemos hoy, es totalmente diferente, donde hoy día se personaliza todo. En cambio, en aquella época todo el mundo utilizaba el mismo vehículo. Y otro punto importante de este modelo de negocio era popularizar el consumo, o sea, crearle necesidad a las personas. Aquí podemos ver algunos ejemplos de la fábrica de Henry Ford en esa época. Aquí se fabricaban los famosos modelos T de Ford. Estaba hablando a principios de 1900. Perdón. Entonces, aquí, obviamente que la producción en masa
o fabricación en serie, como se le llamó, tenía como eje fundamental la cadena de producción o de ensamblaje o la línea de ensamblado. Como se conoce hoy día es una línea computarizada, totalmente automatizada. En aquella época no, en aquella época era todo manual. Es decir, que se fabricaba un promedio de 40 o 50 autos por semana. Mientras que hoy día la producción del día ronda los 2 o 3 mil por día. Allí, obviamente, que cada trabajador tenía una función específica. O sea, en cada línea de ensamblaje, como ustedes ven, aunque ustedes ven muchos trabajadores ahí, pero cada uno tiene una función específica. De manera que el producto no podía pasar de un espacio a otro sin haberse concluido. Tenía, obviamente, esto tiene sus pros y sus contras, que lo vamos a ver mucho más adelante. Se veía un poco más mecánico el trabajo antes, ahora no, ahora hay mucha diversidad en esa área. Mecánico no, era manual. Era más artesanal. Sí, yo sé que era manual, pero, o sea, no lo digo en ese sentido, sino en la forma de que una persona tenía que hacer todo ese trabajo y terminarlo, pero Exacto. que ahora se hace de una manera muy diversa. O sea, yo hago una parte, por ejemplo, eso se da mucho en las industrias manufactureras. Correcto. Así es. La característica que tiene este modelo, primero es la incorporación del transportador o cinta móvil. Como se le llama en producción, son los conveyors. Otra característica es la necesidad de un elevado número de capataces o de vigilantes. O sea, tenía demasiados supervisores para que el producto saliera de forma óptima. El ritmo del trabajo lo imponía el transportador de la cadena, no el empleado. O sea que tú tienes que ser ágil para poder terminar tu trabajo en lo que iba pasando la cadena de producción. Aquí obviamente ya empieza a introducirse el salario por jornada de tiempo y se incorporan máquinas especializadas para el área de producción. Aquí el producto que sale de la fábrica es un producto con características uniformes. Es decir, que si alguien quería algo diferente a cómo se fabricaba, obviamente no se podía porque eso significaba alterar toda la línea de producción. Aquí empieza la crisis de legitimidad, es decir, la pelea por las patentes. El absentismo laboral también se incrementa porque muchos empleados no eran lo suficientemente ágiles para trabajar en este tipo de máquinas y por ende sufrían el desgaste físico más los accidentes de trabajo, pues se incrementaron de manera exorbitante para la época. Y también empieza a incrementarse la tasa de rotación. Obviamente que el empleado que no se adaptaba al ritmo de la máquina, pues obviamente era despedido y por ende la rotación de empleados era sumamente alta. Esto trajo muchas consecuencias también por la falta de cuidado en el trabajo de la producción, es decir, que la producción muchas veces salía con vicios de fabricación. O sea, la calidad no era la que se esperaba. También, a raíz de esto, obviamente, se genera una crisis de eficacia o una crisis técnica en lo que es la parte de la calidad. Aquí este modelo obviamente tenía distintos pasos. En este caso, se hacía una investigación de mercado para segmentar el mercado, identificar el tipo de producto que tiene cada segmento. Se desarrolla el producto y se fabrica. Luego se lanza al mercado a través de los canales de venta. En ese entonces era radio, periódico.
Los productos no vendidos, obviamente que había que buscarle la manera de venderlo a toda costa. Usualmente lo que no se vendía era porque tenía deficiencia en la fabricación y por ende en ese entonces no se reciclaba, entonces se desechaba porque los productos que se mandaban a la venta y no eran del agrado del público, obviamente ya ellos no saben qué hacer con ellos y por ende tenían que desecharlo, lo cual se reducía de los beneficios que obtenía la empresa. ¿Qué ventaja trajo este modelo de producción? Los obligó a perfeccionar el producto, le generó, ya por la repetición de los procesos, pues le generó una facilidad de la fabricación. En algunos casos empezó ya, a medida que se incrementa la calidad y la eficiencia de la producción, pues empezó la reducción de los costos de producción en los mismos. También hubo una reducción en los tiempos de fabricación y de ensamblado en la empresa y por ende esto hace que el tiempo de entrega hacia los clientes finales pues se reduzca de manera significativa. Esto también trajo como consecuencia que a medida que se iba eficientizando todo, pues la producción se iba incrementando a nivel numérico. Y obviamente que para poder hacer todo lo anterior tenemos que tener un personal que esté apto o bien capacitado de manera que los mismos puedan ejercer sus funciones. Pasaron de ser obreros a ser un personal calificado para tomar decisiones en el momento que se presente. Obviamente que no todo es color de rosa, trabajo como consecuencia algunas desventajas. En este caso, no existen piezas únicas, o sea, todas son iguales, como les dije anteriormente. Hay desventajas para los pequeños productores. ¿Por qué? Porque no pueden manejar el volumen de trabajo que produce la demanda. Si hay un cambio repentino en la orden, esto genera un alto costo para el fabricante, porque como lo dije, tienen una producción estándar, no hay, o sea, son modelos exactamente idénticos y si se cambia algo, pues obviamente eso trastorna todo el proceso de producción en la línea. Se necesita mucho capital para producir este modelo. Entonces ya a modo de resumen, lo que voy a hacer, voy a cortar la transmisión y voy a reiniciarla de nuevo antes de que se corte. Bien, nos vemos en breve. Bien.